El peligro de no vivir en santidad. The danger of not living in holiness. Y quiero que me acompañe a leer las escrituras. Join me in scripture. Primera de Pedro 1. 1 Peter 1. Vamos a estar leyendo el versículo 15 y 16. We're going to be reading verses 15 and 16. Primera de Pedro 1, 15 y 16. 1 Peter 1, 15 and 16 Dice: says, sino como aquel que os llamó es santo, but as he who called you is holy, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. you also be holy in all your conduct, Porque escrito está: since it is written, sed santos porque yo soy santo. you shall be holy, for I am holy. Quiero empezar diciendo I want to begin by saying que la palabra de Dios that the word of God nos manda a ser santos. commands us to be holy. Lo voy a volver a repetir. I will repeat this again. La palabra de Dios The word of God nos manda a ser santos. commands us to be holy. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? Now, what does the word holy mean? Bueno, la palabra santo en griego Now, the word holy in Greek es agios is agios y tiene que and ver has to do con estar separado del mundo, with being separated from the world, apartado del pecado separated from sin, y consagrado para Dios. and consecrated for God. Tiene que ver con vivir en It santidad. has to do with living in holiness. Ahora surge una pregunta: Now, a question arises. si Dios nos manda a vivir en santidad, If God commands us to live in holiness, ¿por qué hay tantos cristianos why do so many Christians que están batallando that are struggling para vivir en santidad? to live in holiness? ¿Sabe por You qué? know why? Porque vivir en santidad no es fácil. Because to live in holiness is not easy. Vivir en santidad es To difícil live in holiness is difficult. porque tenemos una lucha For we have a struggle continua that is continuous en contra del mundo, against the world, la carne the flesh, y el diablo. and the devil. ¿Alguien dice amén? Does someone say amen? Escuche esto. Listen to this. El The mundo, world, la carne y el the diablo flesh, and the devil son tres enemigos are three enemies que trabajan sin descanso that work tirelessly para apartarnos de la santidad. to keep us from holiness. Dicen You amén. say amen? Ahora, quiero hablar de la historia de un hombre, Now I want to speak about the story of a man que existió en el Antiguo a Testamento, man that was in the Old Testament llamado Sansón. named Samson. Y este hombre, And this man, la Biblia the dice Bible says que desde antes que naciera that before he was born, fue llamado a vivir en santidad. was called to live in holiness. Mire lo que dice Jueces 13:5. Look what Judges 13:5 says. Dice: pues he aquí For behold, que concebirás y darás a luz un hijo, you shall conceive and bear a son, y navaja no pasará sobre su cabeza, no razor shall come upon his head. porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. For the child shall be Nazarite to God from the womb. Entonces note So notice que Sansón desde que nació tenía un voto nazareo. that Samson, when he was born, he had a Nazarite vow. El voto nazareo That Nazarite vow consistía en tres would cosas. consist of three things. Número uno, Number one, en no beber vino. in not drinking wine. Número dos, Number two, en no cortarse el cabello. in not cutting his hair. Y número tres, And number three, en no acercarse a los muertos. in not approaching the dead. Ahora, esas tres Now cosas those three things representan represent tener una vida consagrada to have a consecrated life y apartada para nuestro and Dios. set apart for our God. Representa vivir una vida en It santidad. represents to live a life in holiness. Ahora, ¿qué pasa So what happens cuando una persona when a person empieza a vivir en santidad? begins to live in holiness? ¿Sabe lo que pasa? You know what happens? El Espíritu The Santo Holy Spirit empieza a manifestarse en su vida. begins to manifest in their lives. Note que Sansón, Notice that Samson, desde que nace, when he was born, por causa del voto nazareo que tenía, because of the Nazarite vow he had, empieza a vivir en santidad. he begins to live in holiness. Y rápidamente And quickly, el Espíritu the Santo Holy Spirit empezó a manifestarse en su vida. began to manifest in his life.
Mire lo que dice Jueces 13:25. Look what Judges 13:25 says. Dice, y el Espíritu de Jehová And the Spirit of the Lord comenzó a manifestarse en él. began to stir him. Entonces el Espíritu So the Santo Holy Spirit empieza a manifestarse en Sansón begins to manifest in y Samson le da una fuerza and sobrenatural gives him a supernatural strength para derrotar a sus to enemigos. defeat his Can you enemies. change it back, please? Le da una fuerza Gives him sobrenatural supernatural strength. para derrotar a sus enemigos. defeat his Give me some bass. ¿Alguien dice amén a eso? Does someone say amen to that? Qué tremendo How tremendous que Sansón recibe una fuerza de parte de that Dios Samson received strength from God para derrotar a sus to enemigos. defeat his enemies. Era una fuerza tan It was a poderosa powerful strength que en una ocasión that at one la time Biblia dice que mató a 30 the filisteos. Bible says he killed 30 Philistines. Dice que en otra ocasión It says that in another time mató a 1000 he filisteos. killed 1,000 Philistines. Alguien dice amén. Does someone say Y amen? en una ocasión And at one time quisieron agarrarlo y encerrarlo en una they ciudad, wanted to put him in a city, pero Sansón but Samson agarra las puertas de la ciudad carried the gates of the city y las quita. and he removes them. Esto me dice This tells me que Sansón tenía una fuerza that sobrenatural. Samson has supernatural strength. Sansón era imparable. Samson was A unstoppable. Sansón nadie lo podía detener. No one could stop A Samson. Sansón sus enemigos le tenían temor, le tenían miedo. Enemies were afraid Sus of him. enemigos huían de His él. enemies would flee from Y him. esto es exactamente This is exactly lo que le pasa a una what persona happens to a que person empieza a vivir en santidad. that begins to live in ¿Sabe lo holiness. que pasa? You know what Que el happens? Espíritu Santo se empieza a manifestar en The Holy él Spirit begins to y se manifest vuelve in en them. una amenaza en contra del enemigo. And they become a threat Se against vuelve the enemy. imparable. They become Nadie lo unstoppable. puede detener. No one Se can stop convierte them. en una persona They become victoriosa a victorious person por causa de la santidad. because of holiness. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Entonces So Sansón Samson fue juez de Israel was a judge of Israel por más de 20 años. for more than 20 years. Juzgó al pueblo de He Israel. judged the people of Israel. Y Dios todo el And tiempo God all the time le dio la victoria. gave him the victory. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? ¿Dicen amén? You say amen? Ahora, todos los que hemos leído Now, all those who have read la historia de Sansón, Samson's story sabemos know que Sansón empezó bien, that Samson began good pero terminó mal. but ended wrong. Oh my God, lo voy a volver a I repetir. will repeat this again. Todos los que hemos leído la historia de Sansón, All those who have read the story of Samson, sabemos que Sansón empezó bien, we know that Samson began well pero terminó mal. but ended up bad. Y la pregunta es, And the question is, ¿qué le pasó a Sansón? what happened to Samson? ¿Sabe lo que le pasó? You know what happened to him? Se alejó de la santidad. He separated himself from Se holiness. alejó de la santidad. He separated himself from holiness. Ahora, en mi opinión, Now, in my opinion, fueron los tres enemigos there were the three enemies de la santidad: of holiness: el mundo, the world, la carne the flesh, y el diablo, and the devil, que lograron sacar a Sansón de la santidad. that were able to take out Samson from holiness. Creo que cada uno de esos enemigos I believe that all those enemies hizo un trabajo específico. did a specific task. Por ejemplo, For example, el mundo the world ofreció a una mujer pagana, offered a pagan woman, a una mujer a mundana, worldly woman, a una mujer. a woman. Pero el diablo, But the devil, creo que tomó esa mujer I believe he took that woman y se organizó and arranged things para tentar a Sansón con esa mujer. to put temptation in front of Samson with that Y la woman. carne de Sansón, And Samson's flesh, cuando vio a esa mujer llamada Dalila, when he saw that woman named Delilah, se manifestó he manifested y no pudo contenerse. and he couldn't hold himself. Entonces fueron los tres enemigos de la So santidad it was the three enemies of holiness que trabajaron en equipo that worked as a team para sacar a Sansón to de la remove santidad. Samson from holiness. ¿Alguien está aquí? Is anyone here? Ahora, cuando analizamos la Now, historia, when we analyze the story,
nos damos cuenta we'll notice que Sansón that Samson cayó en pecado con Dalila, fell into sin with Delilah, pero aún así, but even then, y ponga oído en esto, and listen to this, pero aún así, but even then, el Espíritu the Santo Holy Spirit no se apartó de él. did not depart from him. En sí, In fact, cuando estaba con ella, when he was with her, Sansón se quedaba dormido. Samson would fall asleep, Y la Biblia and the dice Bible says que ella lo ataba de las manos that she would bind him from the hands y le decía: and would say, Sansón, los filisteos contra ti. Samson, the Philistines against you. Y Sansón se despertaba, And he would get up, pero todavía tenía esa fuerza but sobrenatural still had that supernatural strength para derrotar a sus enemigos. to defeat his enemies. Ahora, lo tremendo fue Now, the tremendous thing was que Sansón cayó muchas veces that con Dalila Samson fell into sin with Delilah many y el times, Espíritu Santo no se apartaba de and él the Holy Spirit would not depart from him hasta que un día, until one day, diga conmigo, hasta que un día, say with me, until one day, mire lo que dice Jueces 16:20, look what Judges 16:20 says. y le dijo: And she said, Sansón, Samson, los filisteos sobre ti. the Philistines are upon you. Y luego que despertó él de su sueño, So he awoke from his sleep se dijo: and said, esta vez saldré como las otras y me escaparé. I will go out as before at other times and shake myself free. Pero él no sabía But he did not know que Jehová ya se había apartado de él. that the Lord had departed from him. Oh, estas palabras me estremecieron, hermano. This word shook me. Pero él no sabía But he did not know que Jehová ya se había apartado de él. that the Lord had departed from him. Entonces Sansón So Samson se impuso a vivir got used to living una vida de pecado a life of sin porque sabía que el Espíritu Santo no se apartaba de él. because he knew that the Holy Spirit would not depart from him. Él pecaba He would sin, y sabía que el Espíritu de Dios todavía estaba con and él. he knew that the Spirit of God was still with him. Hasta, ¿sabe lo que pasó? And do you know what happened? Que un día That one day el Señor se apartó de the él. Lord departed from him. Y esto, hermano, And this church nos enseña mínimo dos cosas. teaches us at least two things. Número uno, Number one, nos enseña it teaches us que Dios that God es un Dios de segundas is a oportunidades. God of second opportunities. No, alguien tiene que decir amén a eso. Someone has to say amen to that. Eso nos enseña That teaches us que Dios es un Dios de segundas that God oportunidades. is a God of second opportunities. Eso nos enseña That teaches us que Dios no se va de nuestro lado that God does not depart from cuando us cometemos un error. when we make a mistake. Dios es paciente, God is patient. es grande en He's misericordia. great in mercy. Dios está esperando God is waiting que for usted y yo regresemos a that Él you and I go back to y Him caigamos arrepentidos delante de su and fall presencia. repented before His presence. ¿Alguien se ha puesto a meditar en eso? Has anyone meditated in this? Que Sansón falló y falló y falló That y duró un tiempo fallándole a Dios. Failed God and he lasted some time like this. Pero Dios no se apartó de But él. God did not depart from him. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios te da un tiempo God gives you a time que aunque le fallaste, that even though you failed Dios him, te da un tiempo para que te God arrepientas. gives you some time so that you Dios repent. no te corta nomás así. God doesn't cut you off. Dios just te da like un that. tiempo de God arrepentimiento. gives you a time of repentance. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? Entonces, número So uno, number one, Dios es un Dios de segundas so God oportunidades. is a God of second opportunities. Pero número dos, But number two, Dios tiene un límite. God has a limit. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat this again. Dios tiene un límite. God has a limit. Génesis 6:3 dice: Genesis 6:3 says, y dijo Jehová, and the Lord said, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. my spirit shall not strive with man forever. En otras palabras, In other words, Dios tiene un límite con el God pecado. has a limit with sin. Creo que Dios puede soportar ciertos I pecados, believe God could withstand o certain ciertos sins errores, or certain mistakes, pero tiene un límite. but He has a limit. Dios tiene un límite, hermano. God has a limit, church. Escuche esto. And listen to this. Cada vez que pecamos Every time that we sin y no nos arrepentimos, and we don't repent, nuestros pecados se van acumulando. our sins accumulate. ¿Y sabe lo que pasa? And you know what happens?
La Biblia The dice Bible says que nuestro pecado that our sin puede llegar hasta el cielo. can reach the heavens. Por eso es tan importante el That's arrepentimiento. why repentance is very important. ¿Por qué? Porque todos fallamos. Why? Because we all fail. Porque todos cometemos errores. Because we all make mistakes. Porque todos resbalamos. Because we all fall. Pero qué importante es la sangre del Señor But Jesucristo, how important is the blood of our Lord Jesus que nos Christ? limpia de todo pecado. Cleanses us of all Él sin. tiene el poder, la autoridad para limpiar nuestro He pecado. has the power and authority to cleanse our sin. Pero cuando no nos But arrepentimos, when we don't repent, nuestros pecados, dice la palabra, que se van acumulando the word says that our sins accumulate y pueden llegar hasta el cielo. and it can reach the heavens. Mire lo que dice Apocalipsis 18:5. Look what Revelations 18:5 says. Dice, porque sus pecados For her sins han llegado hasta el cielo. have reached to heaven. En otras palabras, In other words, cuando cometemos un when error, we make a mistake, cuando fallamos, when we fail, cuando pecamos, when we sin, debemos de correr a la cruz. we must run to the cross. Debemos de correr a We Jesús must run to y Jesus. debemos de decirle, We Señor, must say, Lord, yo sé que pequé, I know that I yo sinned. sé que me I equivoqué, know that I made a yo mistake. sé que metí la I pata, know that I made pero a mistake. Señor, perdóname. But Lord, forgive Y me. sabe una cosa, And you know one thing? estamos en tiempos de We are gracia, in the times of estamos grace. en tiempos de In the misericordia. times of mercy. ¿Cuántos dicen amén a We eso? say amen to this. Dios es un Dios de God is misericordia. a God of mercy. El problema The es problem is que pecamos that we sin y no nos and arrepentimos. we don't repent. Y cuando pecamos y no nos And when arrepentimos, we sin and we don't repent, nuestros pecados empiezan a acumular our sins begin to accumulate. y pueden llegar hasta la presencia de And Dios. they can reach the presence of Y God. cuando el pecado llega a la presencia de And when that Dios, sin reaches the presence of ¿sabe God, lo que pasa? you know what happens? Que Dios decide apartarse de una persona. That God decides to set up. Y yo no sé usted, hermano, pero yo no quiero que Dios se aparte de mi I vida. don't know about you, but I don't want God to depart Yo from my sé que he life. tenido muchos I errores. know that I've had many Yo mistakes. sé que me he equivocado. I know that I made many Yo sé errors. que le he fallado a Dios. I know that I have failed Pero God. yo no quiero que Dios me corte, que Dios se aparte de mi don't vida. want God to depart Y from creo my que en life. esta mañana I want this morning debemos de correr al altar y decirle, Let's Señor, run to the altar and say, Lord, ten misericordia de mí. have mercy of me. Qué tremendo, hermano, How tremendous, church, que Dios se puede apartar. that God can depart. Eso ya no se predica, That is not preached anymore, pero es bíblico. but it's biblical. Todos queremos oír de la We all unción, want to hear about the del anointing, poder, about the power, de la the bendición. blessing. Pero hay un mensaje en la But Biblia there's a message in the Bible que ya no se está that predicando. is not being preached Y anymore. ese mensaje And es that message is que así como Dios se puede that acercar, it's just that God can draw near. también se puede separar de He can nosotros. also depart from us. Y yo no quiero que Dios se separe de mí. And I don't want God to depart Yo no from quiero me. que Dios se separe de la I don't iglesia. want God to depart Yo from no the quiero church. que Dios se separe de este I don't lugar. want God to depart from this place. Creo que las palabras más tristes, I believe the saddest words, o una de las palabras más tristes en toda la Biblia, or one of the sad words of the whole Bible, son esas. are those. Pero Jehová ya se había apartado de él. But the Lord had departed from him. Imagínense, Now imagine, más de 20 años ungido, more than 20 years anointed, 20 años de victorias, 20 years of victory, 20 años derrotando al diablo, 20 years defeating the enemy, 20 años haciendo retroceder al enemigo. 20 years making the enemy back down. Pero ¿sabe lo que pasó? But you know what happened? Se enfrió He became cold y dejó de caminar en santidad and he stopped walking in holiness y cayó en pecado and he fell into sin. y se acomodó al pecado. And that sin accumulated. ¿Alguien está aquí? Is anyone here? ¿Y qué fue lo que pasó? And what is it that happened? Dios se alejó de él. God departed from him. Entonces, ¿por qué perdió Sansón al Espíritu Santo? So why did Samson lose the Holy Spirit? ¿Sabe por qué? You know why? Porque dejó de caminar en santidad. Because he stopped walking in holiness. El mensaje de la santidad, The hermano, message of holiness, church, no es opcional para un cristiano. is not optional for a Christian. No es opcional It's not optional. la santidad. Holiness is not optional. La santidad para un cristiano Holiness for a Christian es obligatoria. is mandatory.
Lo voy a volver a repetir. I will repeat this again. La santidad para un cristiano Holiness for a Christian es obligatoria. is mandatory. ¿Cuántos dicen How many amén? of you say amen? Yo sé que este mensaje no va a traer muchos aplausos, I know this message will not bring many applause, pero esa es la verdad. but that is the truth. La santidad Holiness es obligatoria. is mandatory. Sansón Samson, dejó de vivir en he santidad stopped living in holiness y perdió al Espíritu Santo. and he lost the Holy Spirit. ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Has anyone thought about this? Perder al Espíritu de Dios. To lose the Spirit of God? Mire lo que dice Jueces 16:21. Look what Judges 16:21 says. Dice, mas los filisteos le echaron mano And the Philistines seized him y le sacaron los ojos and gouged out his eyes y le llevaron a Gaza and brought him down to Gaza y le ataron con cadenas and bound him with bronze shackles, para que moliese en la cárcel. and he ground at the mill in the prison. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Mire todo lo que tuvo que pasar este hombre Look at everything this man had to go through por perder al Espíritu de Dios. just by losing the Spirit of God. Número uno, Number one, perdió el respaldo de Dios. he lost God's support. Te voy a decir esto I'm going to tell you this y grábatelo. and memorize this. Todo lo que has logrado en esta tierra Everything that you have accomplished in this no ha earth, sido por tu it has esfuerzo, not been because of your no ha hard sido work por tu linda or carita. because of your beautiful face. Todo lo que has logrado Everything you've accomplished ha sido porque tienes el respaldo de Dios en tu vida. because you have God's support in your life. Yo digo que todo lo que hemos logrado como I said iglesia that everything we've accomplished no ha as a church, sido porque el pastor predique it's bonito, not because the pastor no ha preaches sido beautiful, por la unción, it's not because of no the ha sido anointing por los milagros, or the miracles, ha sido por el respaldo que Dios tiene sobre nuestra casa. because God supports this house. Y hay algo que no podemos perder, There's something that we cannot se lose. llama el respaldo de It's Dios. called God's support. Sansón, número uno, Samson, number one, perdió el respaldo de Dios. he lost God's support. ¿Alguien está aquí? Is there anyone here? Y esto es lo que le pasa, hermano, And this is what happens a una persona que pierde al Espíritu to a Santo. person that loses the Holy Spirit. Pierde el respaldo de Dios en su vida. They lose God's support in their life. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Imagínense Now imagine perder el respaldo de Dios en nuestra vida. to lose God's support in our lives. Si todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con su respaldo, If everything we've done it with His support. yo estoy seguro que no ha sido por mis fuerzas. I'm sure that it's not because of my strength. Yo estoy 100% seguro I am 100% sure que no ha sido por lo que yo he hecho. that it's not because of what I've done. Ha sido su It's respaldo. been His support. Él ha estado He presente. has been present. Si hemos vencido, We've ha overcome. sido porque Él ha ido con It's nosotros. because He has walked with No ha us. sido por nuestras It's fuerzas. not because of our strength. Porque esto no es con espada ni con ejército. It's not with army or Esto sword. es con el Espíritu de It's Jehová. with the Spirit of the Esto Lord. es con el Espíritu de It's Dios. with the Spirit of God. Qué bonito es tener el respaldo de How Dios. beautiful it is to have God's support. Tener el respaldo de Dios es tener el favor de Dios. Not to have God's support is to have His Tener el respaldo de Dios es tener la bendición de To Dios. have God's support is to have God's Tener support. el respaldo de Dios To have God's support es tener la victoria garantizada en is tu to vida. have a guaranteed victory in your life. Alguien dice amén. Someone say amen. Cuando usted camina con el respaldo de Dios, When you walk with God's support, eso quiere decir que Dios camina con usted. that means that God walks with Donde you. usted vaya, las puertas se le abren solas. Wherever you go, the doors will Donde open on usted their own. camine, Wherever you las walk, puertas se abren the solas. doors will open on their own. ¿Sabe por qué? You know why? No es por usted, It's not because of you. es porque Dios camina con usted. Because God walks with you. Toca al que está ahí a tu lado y dígale, no puedes perder al Espíritu Santo. Touch your neighbor and say you cannot lose the Holy Spirit. Porque si perdemos al Espíritu Santo, For if we lose the Spirit of God, lo perdemos todo, we hermano. lose it all. ¿Qué voy a hacer yo? What am I going to do? Orando por un endemoniado. Praying for a demon possessed? Si el Espíritu Santo no está conmigo. If the Holy Spirit is not with me, ¿Qué voy a hacer yo? what am I going to do Si el Espíritu Santo no está conmigo. if the Holy Spirit is not with me? Nada. Nothing. No podemos hacer nada. We can't do anything. Si Él no está con nosotros, no podemos hacer nada. If He's not with us, we can't do anything. Lo necesitamos a Él. We need Him. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Does anyone agree with me? Necesitamos al Espíritu de Dios en nuestras We need the vidas. Spirit of God in our lives. Sansón Samson
Perdió el respaldo de Dios. He lost God's support. Y dice la And Biblia the Bible says que lo ataron con cadenas. that they binded him with chains. Mire qué tremendo. Look how tremendous. Los The filisteos Philistines, por años for years, trataron de agarrarlo y encadenarlo. tried to take him and shackle him. Pero cuando el Espíritu Santo estuvo con él, But when the Holy Spirit was with him, nunca pudieron. they were never able to go against him. Hasta que el Espíritu de Dios se alejó de él. Until the Holy Spirit departed from him, Entonces llegaron los filisteos then the Philistines arrived y lo ataron con cadenas. and binded him with shackles. Y esto es lo que pasa, hermano. And this is what happened. Porque todo lo que estoy hablando es espiritual y es simbólico. Everything that I'm speaking is spiritual and Esto es lo que symbolical. nos pasa a nosotros también. This is what happens to us Cuando el as well. Espíritu Santo se va de nuestras When the vidas, Holy Spirit departs from el us, diablo logra encadenarnos the devil is able to put chains con on las us cadenas del pecado. with the chains of sin. ¿Y sabes lo tremendo? And you know the tremendous thing? Que a muchos de nosotros That many of us, Dios ya nos había libertado de las cadenas del pecado. God had delivered us from the chains. Quiero of hacerte sin. esa pregunta: ¿de dónde te sacó Dios? I want to ask you that question. Where did Yo God no sé take you out de from? dónde te sacó a ti. I don't know where God took you A out mí from. me sacó He took me de la out drogadicción. from drug addiction. A mí me sacó de cadenas fuertes. Took me out from Pero strong cuando chains. tuve un encuentro con el Espíritu de When I Dios, had an encounter with the el Spirit of Espíritu God, Santo vino y rompió las The cadenas. Holy Spirit came and broke No those chains. dejes, hermano, Not allow que el church diablo vuelva a ponerte las cadenas. that the devil put those chains on you again. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? No deje que el diablo vuelva a ponerle las mismas cadenas que llevaba antes. Don't let the enemy put the same chains you had before. Usted tiene que mantenerse libre. You must keep yourself free. Cuando la gente deja de vivir en santidad, When people stop living in holiness, pierde el respaldo, they lose the support, termina encadenado. they end up chained. Y qué feo And how ugly es ser cristiano is to be a Christian y vivir encadenado. and to live in chains. Qué feo How horrible es ser pastor is to be a pastor y vivir encadenado. and to live in chains. Qué feo es ser ungido How horrible it is to be anointed y vivir and encadenado. live in chains. Te digo algo, Let me tell you something. los títulos son The hermosos, titles are beautiful, pero el diablo no respeta los títulos. but the devil does not respect titles. Usted puede ser pastor, You can apóstol, be a pastor, an profeta. apostle, a prophet. usted puede hacer lo que le dé la gana. You can be whatever you want. Al diablo no le interesa. The devil's not interested. El diablo no respeta The títulos. devil does not respect titles. El diablo lo que quiere es volverte a atar como te tenía The antes. devil wants to bind you like he did before. El diablo quiere regresarte a esa vida que llevabas The antes. devil wants to take you back to the life you had before. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. That's why we need the Holy Spirit. La única manera The only way que el Espíritu Santo that the Holy Spirit va a seguir con nosotros he will stay with us es si decidimos is that if we decide vivir en santidad. to live in holiness, Cuando usted está en santidad, when you are in holiness, el Espíritu Santo camina con usted. the Holy Spirit walks with you. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Él es santo. For he is holy. Es más, se llama Espíritu In Santo. fact, he is Holy Es el Spirit. Espíritu He Santo. is the Holy Spirit. Por eso dice, sed santos That's why he says, be como holy yo soy santo. as I am holy. ¿Quieres caminar con Dios? You want to walk with God? ¿Quieres caminar con el Espíritu You Santo? want to walk with the Holy Spirit? Bueno, tiene que ser santo. Well, you must be holy. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Perdió el respaldo, He lost God's support. lo encadenaron. He was chained. 3, 3, le sacaron los ojos. they took out his eyes. I was thinking about this. Estaba pensando en eso. Imagínense el dolor Now imagine the pain que experimentó Sansón. that Samson experienced, Que con un cuchillo le hayan vivo, that with a knife and alive, le hayan sacado los ojos. they had taken his eyes out. ¿Alguien se ha puesto a meditar en eso? Has anyone meditated in this? Ahora, no murió, Now he didn't die, pero se quedó sin ojos. but he was left without eyes. Los ojos The eyes representan la visión. represent the vision. Y ahorita el Espíritu Santo, mientras estaba en la And oficina, meanwhile, I was in the office, the Holy Spirit me dijo esto. said this to me. Hay mucha gente en la iglesia There's a lot of people at church que está perdiendo la visión. that is losing the vision.
ya no se miran como se miraban They antes. don't see themselves as they saw themselves before. Antes, cuando andabas en fuego, Before, when you were in fire, te mirabas predicando, you saw yourself te preaching. mirabas echando fuera You saw demonios, yourself casting out te demons. mirabas en el redil en fuego. You saw yourself in the fold. Ahora ya no te miras así. Now you don't see yourself like that anymore. Es más, cada día que pasa, In fact, every day that se passes te hace by, más difícil it's harder for you permanecer en lo que estás to haciendo. remain in what you are doing. Todo el que ha abandonado el All ministerio those who have abandoned the ministry, lo abandonó por esta razón, they abandoned it for this porque el reason. diablo logró sacarle los ojos, For the enemy logró was able to take out sacarle la eyes. visión. They were able to take out the Usted no vision. puede permitir que el diablo venga a sacarle los ojos. Do not allow the devil to take out your eyes. Dije, usted no puede You permitir cannot allow que el diablo venga a sacarle los ojos. the devil to take out your Usted eyes. tiene que mirar en el espíritu. You must see yourself in the spirit. ¿Cuántos dicen amén a How eso? many of you say amen to this? Oh, yo no sé usted, I don't know about pero you, yo todavía me miro predicando. but I still see myself Todavía me preaching. miro echando fuera I demonios. still see myself casting out Todavía demons. me miro en crecimiento. I still see myself Todavía me in growth. miro expandiendo el reino de I Dios still see myself en expanding el the estado kingdom de of God. Arizona. Aleluya. State of Arizona. Hallelujah. Pero hay gente, hermano, But there is people, church, que el diablo ya le está sacando los that ojos. the devil is taking their eyes out already. Por eso ya no se miran en las cosas de Dios. That's why they don't see themselves in God's ways. Por eso no vienen entre semanas. That's why they don't come during the Por week. eso batallan That's why they struggle hasta para asistir a la casa de Dios. even to be in the house of God. ¿Sabe por qué? You know why? Porque poco a poco Because little by little, el enemigo les está sacando los ojos. the enemy is taking out their eyes. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Número 4, Number 4, dice que lo ataron, it says that he was binded. lo pusieron en la They cárcel put him in prison y lo pusieron a trabajar en un molino. and they put him to work in a mill. ¿Alguien ha visto los molinos Has anyone seen the mills de antes? from back then? Era una piedra grande, It was a really big stone. redonda, It was round y tenía una madera. and had wood. Y ponían un animal, usualmente no ponían personas. And they would put an animal. Usually they wouldn't put people. Amarraban un animal They would bind an animal, y el animal tenía que darle vueltas al molino. and the animal had to walk around the mill, Darle vueltas. turn it around. Eso es simbólico. That is symbolical. Toda la gente que deja de vivir en santidad, All the people that stop living in holiness, en lo espiritual, in the spiritual, se estanca. they become stagnant. Y lo único que hace And the only thing they do es dar vueltas en el mismo lugar. is to walk in circles in the same place. ¿Cuánta gente estancada tenemos en las How iglesias? many stagnant people do we not have at church? Pastores estancados. Stagnant pastors, Su vida ministerial estancada. their ministerial life is Su vida stagnant, espiritual their estancada. spiritual life is La stagnant, unción estancada. the anointing stagnant, Pero no solamente pastores, but not only pastors, hermanos estancados. people in the church. Cuando usted está estancado, When you are stagnant, es porque perdió el Espíritu de Dios, hermano. it's because you lost the Spirit of God. Digo esto I say this porque la Biblia dice because the Bible says y nos promete and promises us que Él nos va a llevar de gloria en that gloria, He will take us from glory de to glory, poder en poder. from power to power. En otras palabras, In other words, no hay tal cosa there's no such de thing tener al Espíritu de Dios to have the Spirit of y God estar estancado dando vueltas en el mismo and lugar. be stagnant walking in a circle. El que está dando Those who vueltas, walk in a circle, el que está estancado, those who are stagnant, es porque el Espíritu Santo se apartó de él. because the Holy Spirit departed from Hoy them. usted tiene que recapacitar. Today you must recognize, Usted tiene que volver en sí. you must return Usted and tiene come que back recuperar al Espíritu de Dios and regain the para Spirit que of God, empiece a avanzar that you continue to move forward en todas las áreas de su vida. in all the areas of your life. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Imagínense Now imagine el juez de Israel, the judge of Israel, el ungido de Dios, the anointed of God, dando vueltas en un molino, walking in a circle in a mill, sin ojos, without eyes, sin visión, without vision, atado, binded, estancado, stagnant, simplemente dando vueltas. just walking in circles.
Déjame te hago esta pregunta. Let me ask you this question. ¿Cómo está tu vida espiritual? How is your spiritual life? Número 5. Number 5, Y creo que esta es la más tremenda. I believe this is the most tremendous. Si usted analiza la historia, If you analyze the story, a Sansón lo raparon. Samson, his head was shaved. La Biblia dice que la fuerza estaba en el cabello. The Bible says that the strength was in his hair. Lo raparon. They shaved him. ¿Sí saben qué representa el cabello? You know what the hair represents? El cabello representa cobertura. The hair represents coverage. Dije, el cabello representa I cobertura. said the hair represents coverage. Cuando el Espíritu Santo se aleja de una When the persona, Holy Spirit departs from a person, siempre terminará perdiendo su they cobertura. will always end up losing their coverage. Y te voy a decir algo. And I'm going to say this to you. En esta vida In this life, hay dos tipos de cobertura. there are two types of coverage. La más importante The most important es la de allá arriba. is the one from above, Es la del cielo. is the one from heaven, Es la de Dios. is the one from God. La de la tierra también la necesitas. From the earth, we also need it. Porque la palabra de Dios nos manda estar sujetos a un hombre o una mujer de Dios. For the word of God sends us to be subject to a man or woman La of Biblia God. dice, obedeced a vuestros The Bible pastores. says to obey our pastors. Es obvio que necesitamos una cobertura terrenal. It's obviously that we need an earthly coverage. Pero la más importante But the most important es la cobertura de is Dios. the coverage of God. Y cuando el Espíritu Santo se aleja de una And when the persona, Holy Spirit departs from a person, la persona pierde su that cobertura. person loses their coverage. Y una persona sin cobertura And a person without coverage, puede ser atacada por el they enemigo can be attacked by the enemy y puede ser destruida por el and enemigo. can be destroyed by the enemy. Y esta es la más triste. And this is the most sad. Número 6. Number 6, Jueces 16:25. Judges 16:25. Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, So it happened when their hearts were merry dijeron, that they said, llamad a Sansón call for Samson para que nos divierta. that he may perform for us. Y llamaron a Sansón de la cárcel So they called for Samson from the prison, y sirvió de juguete delante de ellos. and he performed for them. Cuando el Espíritu Santo When the Holy Spirit se aleja de nuestras vidas, departs from our lives, lo voy a decir así, I'm going to say it like this, nos convertimos en un juguete del enemigo. we become a plaything of the enemy. Nos convertimos en un juguete de We Satanás. become the enemy's plaything. En otras palabras, In other words, Él hace con nosotros lo que Él he quiere. does whatever he wants with us. ¿Usted ha visto un juguete? No sé si ustedes jugaban con juguetes. I don't know if you played with toys before. Yo jugué con carritos como hasta los 18 años. I played with cars up to 18 years of age. No se crea. I'm just kidding. Pero ¿ha visto los juguetes? But have you seen toys? Uno lo mueve como uno quiere. You can move it as you please. Uno hace con el juguete lo que uno le da la gana. You do whatever you want with the toy. Bueno, el diablo Well, the devil hace exactamente lo mismo does exactly the same thing con una persona with a person que el Espíritu Santo se apartó de that the ella. Holy Spirit departed from. En otras palabras, In other words, pierdes tu voluntad. you lose your will. Tú ya no decides. You don't decide anymore. Ahora el que decide es el diablo. Now the one that decides is the devil. Por eso usted no puede apartarse, hermano, That's why you can't separate yourself del Espíritu Santo from the Holy Spirit o permitir or allow que el Espíritu de Dios that the Spirit of God se aparte de su vida. depart from your life. Imagínese Now imagine lo peligroso que es. how dangerous it is. Alguien dice amén. Does someone say amen? Quiero concluir con I esto. want to conclude with this. Creo, hermano, I believe, church, que Dios nos está llamando a vivir en santidad. that God is calling us to live in holiness. Lo voy a volver a repetir. I will repeat this again. Dios nos está llamando a vivir en God santidad. is calling us to live in holiness. Lo voy a volver a repetir. I will repeat this again. Dios nos está llamando a vivir en God santidad. is calling us to live in holiness. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? La santidad no es opcional. Holiness is not optional. La santidad es obligatoria. Holiness is mandatory. Ahora, la fuerza de Sansón Now Samson's strength estaba en su cabello. was in his hair. Y aunque le sacaron los ojos, And even though his eyes were taken out, se lo llevaron, they took him, lo pusieron a they trabajar put him to work, y lo tenían dando vueltas en un molino. and they had him walking in circles in a mill. El cabello, dice la Biblia, The hair, the Bible says,
que le empezó a crecer. began to grow. Y eso me habla And that tells me de que no importa that it doesn't matter qué tan lejos how far te hayas separado de Dios, you separated yourself from God, todavía still el cabello te puede crecer. your hair can grow. Todavía Still, la fuerza puede regresar. that strength can come back. Todavía Still, el Espíritu de Dios the Spirit of God puede regresar a tu vida can come back to your life, y las cosas and things pueden regresar a ser igual que antes. go back to normal. Oh, yo no sé si alguien está I don't acá. know if anyone is here. Mire qué tremendo. How tremendous Que se lo llevaron, that they took him, lo trabajaron, they put him to work, pero un día but one day se les ocurre hacer una fiesta they thought about doing a y celebration. estaban todos los enemigos de And Israel, all the enemies of Israel were there. estaban todos los All filisteos the Philistines juntos en un salón were gigante together in a place sostenido por dos muros sustained by two pillars. y dijeron: tráiganse a And Sansón, they say, oh, bring Samson. vamos a burlarnos de él. We're going to make fun of him. Y cuando salió, And when he came out, la gente le escupía people would spit at him y le decían: ¿dónde está tu Dios? and would say, where is your God? ¿Dónde está tu fuerza? Where is your strength? Lo amarraron They binded him a los pilares to the pillars. y Sansón hizo una oración: And Samson made a prayer. Señor, Lord, permite allow que tu espíritu that your Holy Spirit venga una vez más sobre mí. may come once again upon me. Y cuando él hizo esa And oración, when he made that prayer, el Espíritu Santo regresó, the Holy Spirit came back. tumbó los muros. He brought down those walls. Y dice la And the palabra Bible says que ese día that that day mató a más enemigos he killed more enemies que en toda su vida. than in a whole lifetime. Dios es un Dios de God is oportunidades. a God of opportunity. Dios es un Dios misericordioso. God is a merciful En God. otras palabras, In other words, no importa si te alejaste, it doesn't matter if you no separated importa si le yourself fallaste. or if you failed him. Este es el día de This is regresar. the day to come Este back. es el día de arrepentimiento. This is the day to repent. Este es el día de empezar de nuevo. This is the day to begin Este again. es el día. This is the day. Yo no sé usted, I don't know iglesia, about you, church. pero yo siento que necesitamos al Espíritu de I Dios. feel that we need the Spirit of God. ¿Cuántas veces le hemos How fallado? many times we have failed him? ¿Cuántas veces nos hemos How alejado? many times we separate ourselves ¿Cuántas from him? veces How many times voluntariamente voluntarily hemos decidido no caminar en santidad? decided not to walk in holiness? Dios está hablando en esta God hora. is speaking in this hour. Dije, Dios está hablando. God is speaking. La palabra fue demasiado clara. The word was very clear. Dije, la palabra fue demasiado The clara. word was very clear. Y este es un mensaje de advertencia. This is a message of warning. Dije, este es un mensaje de A advertencia. message of warning Para todos, me incluyo en primera for fila. everyone, and I put myself Este es un first. mensaje de This is advertencia. a message of No warning. pierda el Espíritu de Dios. Do not lose the Spirit No of pierda God. el Espíritu Santo. Do not lose the Holy No dejes Spirit. que el diablo te vuelva a encadenar. Don't let the enemy No put chains dejes on que you te again. saque los ojos. Don't let him take your eyes out. Corre a la presencia de Run Dios. to the presence of God.